Bueno, pues ya son las 9, les pido una disculpa, saben que pues esta sala ya no la tenían como que tan adaptada para la mesa técnica, entonces estamos viendo para poder proyectar el proyecto. Me dan unos 10 minutos para poder empezar, por favor. Y ya comenzamos. Por favor. Otra cosa que les quería comentar. La mesa técnica pasada terminamos un poco antes porque me mencionaron que no tuvimos receso. Quiero platicar con ustedes, no sé cómo se habían organizado en ocasiones pasadas con el licenciado Carlos. Entonces, no sé si gustan que en esta ocasión lo hagamos igual que la pasada, terminamos un poco antes, o bien que demos un receso, no sé, como a las 10:30, 10, y continuamos. Como ustedes me indiquen que han estado trabajando, que se sientan más cómodos. Pues estamos cambiando porque al principio pensamos que no avanzábamos tanto y se activó un poco más el tiempo, pero sí se han estado un poco pesadas las reuniones, que ya los último ni siquiera estamos poniendo Están concentrados. Ajá, entonces si se puede, volviéramos a las 2 horas y pues sin receso, no sé qué opinan. Entonces podemos ver el avance de 9 a 11 y ya, si ustedes lo consideran, ahí podemos ya sí damos por concluir. Por lo pronto en esta sesión nos quedamos en el artículo 83 la vez pasada. Daríamos continuación con los que siguen. Las revisiones que quedaron pendientes en la reunión, a menos de que alguien quiera comentar algo al respecto, que traiga algún proyecto o algo que me quiera que se quiera ver, que se quiera agregar, lo vemos antes. Si no, seguimos con el artículo 83 avanzando y ya las revisiones pues las veríamos para el final. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque pues ellos lo pueden ver. Bueno, las pantallas no se va a ver. ¿En cuáles? ¿En ese sí? Sí, y en este. Sí, nomás necesito ver dónde quieres que ponga la pantalla porque si lo pongo allá. No, es que no están. Se quitaron los cañones. Si la ponen acá atrás la gente se podría ver de allá. Sí, necesitaría estar de aquel lado. Pues. No sería bueno si la ponemos aquí, si nos juntamos todos en la escuela. Pues es que aunque acercan las sillas, pues las pantallas están muy chiquitas. No, pero si nos ponemos todos allá y ponemos la pantalla aquí, o sea, todos estar viendo por acá. Esa podría ser para no estar como separados. Sí, también. Poner la pantalla aquí y ya pues igual con la mesa blanca y todos se sientan aquí. Y el proyecto. Entonces ahí. Sí, entonces, por favor. Sí, les pido y pues a los presentes les reitero una disculpa. Las salas de abajo, el mezanín estaba ocupado, entonces tuvimos que trabajar ahora en esta sala y pues ya no tenía cañones ni nada adaptado, entonces una disculpa por los problemas técnicos que nos hacen empezar tarde. Les comentaba que las observaciones que se hicieron en
la reunión pasada las vamos a ir revisando ya al final para seguir avanzando en el artículo 83 en el cual nos quedamos, a menos de que alguien tenga alguna otra opinión o algo que comentar. Nada, perfecto, entonces avanzamos en donde nos quedamos, que sería el artículo 83. Correcto. Voy a dar lectura. Es el capítulo 4 de los archivos privados. Artículo 83. Las personas físicas y morales propietarios o poseedores de documentos o archivos considerados de interés público deben garantizar su conservación, preservación y acceso en términos de la Ley General de Archivos. Este artículo no está tan armonizado con el 75 de la Ley General. Nada más pregunto si incluye algo más, porque en el 75 la Ley General es más amplio y hay otros artículos más amplios que también lo que está manejando. El 75 del... 75 de la Ley General. Pues, si gustan, puedo terminar de leer el capítulo que se refiere a los archivos privados y así vemos que falta algo en cuanto a la ley general y ya lo adaptamos. Disculpe, yo sé que el comentario yo lo hice en sesión posterior, pero en verdad me parece que lo que estamos armonizando es la ley general y que deberíamos de partir de la general en el orden y la estructura que la propia ley general tiene para compararlo con la propuesta que hizo el presidente del Congreso, porque estamos trabajando sobre la propuesta del Congreso y hay, sobre todo al inicio de todo este apartado, todo este capítulo, hay muchas cosas que no fueron consideradas en el decreto y que posiblemente en la iniciativa, perdón, y que se nos están pasando de la ley general. Yo sí insisto en el punto, deberíamos de estar armonizando la general contra el decreto y no trabajando contra un decreto, porque hay muchas cosas que no están en el decreto, que sí vienen en la general y que no las estamos observando. Las podemos leer en nuestro texto, pero no las observamos ni son punto de discusión. Y creo que aquí lo importante es armonizar la ley general y no lo estoy viendo. Discúlpeme la insistencia, pero creo que es un punto importante porque creo que es la razón de estas mesas de trabajo, es armonizar la general. Sí, en ese aspecto, miren, lo que yo puedo manejar ahorita es hacer la observación, poner lo que vamos trabajando en cuanto a este proyecto y ver en cuanto a la estructura, que es lo que más comentan, de qué forma se puede empatar, porque sí, lo que se está haciendo es para armonizar, yo comprendo, pero estamos trabajando en una iniciativa de ley. Entonces, si yo no puedo venir a presentar otro proyecto, otra cosa que no sea lo que se presentó por iniciativa, es un trabajo legislativo. Entonces, sí necesitaría yo que, si bien quieren continuar con esto o bien pasar yo a la comisión, este asunto que me están presentando de que pues no está totalmente armonizado, de que no se puede trabajar también en esto, para ver si de ahí ya la comisión decide, bueno, presentarnos a otra iniciativa, trabajar en ese aspecto, porque sí, en ese sentido sí me encuentro limitada por lo que presenta la iniciativa de ley en este caso. Sí. Sí es necesario puntualizar, a nosotros pidieron la colaboración con el Congreso para presentar esta iniciativa. Se hizo la armonización con la ley y con la propuesta que hace el Archivo General de la Nación para los estados. Estuvo lo más apegado posible en términos de la propuesta que es el Archivo General de la Ley para armonizar las leyes estatales. Hay la libertad de que los estados pueden hacer ciertas cosas, o sea, no tiene que ser exactamente a pie juntillas o el textual de,
Y en eso hay decisiones que se tomaron en niveles superiores que no están en las manos de las propuestas, y este es el resultado de esa, o sea, la iniciativa es el resultado de la consulta que hacen en términos generales los diputados con los sectores que están involucrados. Yo sí creo que si ustedes consideran que hay alguna cosa que no está contemplada, hay que decir exactamente cuál es la que no se está contemplada y que no la estamos brincando, para que se incluya, si es necesario. O sea, aquí para eso estamos. El artículo 9 y 100, Jorge Carrera, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nosotros lo revisamos con puntualidad y creemos que el artículo 9 y el 100, de la ley general no están contemplados, no están armonizados. ¿Y cuál? ¿Cuál, perdón? El 9 y el 86. O sea, el espíritu de la ley general, sentimos nosotros que no se refleja en la iniciativa que se Yo tengo una opinión también. Desde la primera sesión les escuchamos ahí después que presentamos a la diputada un archivo donde estábamos comparando la ley general artículo por artículo con el proyecto de armonización. Ahí se puede ver muy claramente cuáles son los que están perfectamente armonizados y cuáles no. Yo sí creo, como lo comentaba la maestra Patricia Fernández, que hay aspectos que no estamos visualizando y que los que estamos en esta mesa, si nada más se tiene en vista la iniciativa, con mucho respeto, de verdad lo decimos para las personas que trabajaron ya en la iniciativa, me parece que es un esfuerzo muy bueno, pero es importante que sí estemos intentando todos aquí, porque estamos poniendo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo también, para que la ley estatal que ya quede cumpla con el mandato que dice la ley general, que es prácticamente pues la aportación que podemos hacer para que los diputados puedan tener un proyecto pues con todas las opiniones de todos los ámbitos. Pues me parece que sí hay muchas, yo sí hice un comparativo y el archivo con la ley general con el proyecto y hay muchos aspectos que no están contemplados. Entonces el estar revisando pues sí nos quita la posibilidad de poder debatir aspectos que no están o que no están contemplados en el proyecto. Lo que están proponiendo es bien sencillo. Yo desde un principio les dije que hay un trabajo de la UNAM con el Archivo General de la Nación en la legislación de la armonización de las leyes de los estados. Este nomás es revisar el libro, checar qué artículos son los que nos pide la ley y ya se armoniza. Pero lo que dice Sofía es muy importante. Estamos creando, en base a la autonomía del estado, una ley que esté acorde a lo que estamos nosotros aquí en el estado. O sea, lo más fácil es sacar el libro de la legislación y armonizarlo, y son bien poquitos, pero estamos trabajando sobre una nueva ley que vamos a armonizar y vamos a implementar nuevos fundamentos archivísticos para nosotros. Bueno, en el caso, bueno, mi opinión va encaminada a secundar la opinión de las compañeras, sobre todo porque considero que en esta ley faltan algunos contrapesos. Hay como que una libertad discrecional muy amplia para lo que es el archivo general. Entonces hay figuras jurídicas que no se vienen contemplando para nada. Por citar algunos, viene un poco limitado la cuestión de los órganos de control y inspección y vigilancia, nada más a los órganos internos de control, habiendo otras autoridades, inclusive que jerárquicamente son superiores y no les se prevé. También aparte, por ejemplo, hay un apartado donde no se habla del órgano de gobierno y sus facultades. El
que sea el titular del Archivo General del Estado, pues obviamente va a estar sujetado a un colegiado al cual deberá de proponer sus, no sé, sus planes de trabajo y todo. Entonces, sí vienen esas figuras que se omitieron en lo que viene siendo la propuesta para la licitación de aquí de acá. Sin embargo, pues armonizándolo en cuanto a la ley general, pues sí hay algunas figuras jurídicas que se omitieron. Levantó primero la mano, Sofía. Yo estoy de acuerdísimo. La verdad es que todas las propuestas que sacan de esta mesa son bienvenidas. No hay ninguna postura personal en ningún momento. Y la propuesta de que se incluyen los artículos que comentaba Jorge son pertinentes. O sea, aún es de hecho la ley federal en términos de patrimonio está sobre esta ley y está armonizada la ley federal con la ley general, lo que tiene que ver con patrimonio y lo que tiene que ver con el INAH. La de aquí está armonizada también con la ley estatal. ¿Sí? Entonces se incluyen, la ley general establece en sí misma que los archivos están considerados patrimonio cultural desde el siglo XIX hacia atrás, y son monumentos y son patrimonio nacional. En nuestra ley también los considera como patrimonio cultural, y es la que nosotros también armonizamos con nuestra ley de archivos. O sea, yo creo que no hay ningún problema si se incluye también la de la federal. Yo por mí no la en términos de esos dos artículos, pues. Y lo otro, pues hay que ir haciendo las propuestas. Yo creo que si, como dijo que la iniciativa es la base, no creo que haya ningún problema para cambiarla. O sea, se presenta la iniciativa y en el proceso legislativo es la base para el trabajo y el proyecto final, pero eso no te impide quitarle cosas, cambiarle el orden, agregarle artículos. Al final, en la propuesta da la comisión y ya ellos votarán si les parece bien, pero yo creo que no hay ningún problema si se cambia. Sí, no, o sea, si se cambia unos artículos, siempre están hablando de una revisión. Sí, pero no, igual no pasa nada, es la base nada más. Pero pues si ya vamos a empezar a trabajar, sí lo tendría que ver primero con la comisión. O sea, ya es cambiar todo el proyecto, entonces, ¿cómo lo va a presentar con Nada más es agregar artículos. Yo creo que esto se puede subsanar nada más proyectando la triple comparativa que... Exacto, entonces, exacto, no estamos hablando de cambiar. Con que tengamos en la proyección la triple comparativa de la ley general, la anterior y la con la que estamos trabajando, pues eso es lo que se necesita nada más, ¿verdad? Creo que eso es lo único que se estaría discutiendo, ¿no? Efectivamente, como dicen los compañeros, de hecho, no cambiaríamos lo ya trabajado, ya de cierta manera quedó definido. Nada más es reubicarlo, no vamos a volver a tocar los puntos. Bueno, ya por último. Por último, yo pienso que si la idea que tienen ahorita, pues vamos a basarnos en el trabajo que hizo el Archivo General, en donde te especifica qué artículos son los que se deben de armonizar. Aquí no estamos descubriendo el hilo negro. O sea, ese trabajo lo hizo la UNAM, de jurídicas y el Archivo General de la Nación. Entonces, ¿qué podemos aportar nosotros que no hayan visto ellos? Si esa es la cuestión, sí, pues ese es el órgano garante, ¿no? Que vamos a saber más que la AGN, Pati. O que Ciencias Jurídicas, ahí está el libro publicado. Si nos vamos a ese punto, pues saquen el libro y armonícenlo de esa manera. Si vamos a crear una nueva ley con especificaciones para el Estado que podemos aportar o quitar, pues, entonces son cosas diferentes. Perdón, tal vez no fui clara y creo que retoma muy bien el punto, compañero, porque en realidad no estamos hablando de plantear otra iniciativa. Lo único que necesitamos es poder visualizar ambas disposiciones o las tres disposiciones jurídicas, tal como lo menciona el compañero. Eso es lo que para mí pudiera resultar más importante, porque nos permite tener un panorama visual y de operación mucho más ágil, más rápido, para que podamos trabajar con los puntos sobre la mesa. Únicamente es eso, no... Es que entonces ya está hecho ese trabajo. Ya está hecho ese trabajo. Yo creo que así empezamos, y de hecho las otras luego empezamos teniendo el cuadro que tiene las tres leyes, lo podemos seguir haciendo. O sea, ahorita no veo por qué no.
Y otro punto importante, estamos diciendo que bueno, pues que hay que hacer propuestas, pero verdaderamente las personas que han quedado en entregar alguna propuesta de algún artículo, yo no lo veo reflejado. Entonces, sí es importante que si nos comprometemos a hacer alguna modificación, se entregue esta en tiempo y forma. Una consideración, digo, para la manera de trabajar con estas propuestas que quedan pendientes para la siguiente. Creo que lo más lógico sería si alguien, iniciar con las propuestas de la vez anterior, para irle dando. Si yo me comprometo a traer una propuesta para la siguiente, lo primero que se tendría que desahogar la siguiente reunión es eso. Okay, no continuar con el articulado. Sí, porque yo no veo que las personas. Bueno, en ese aspecto sí, yo por eso les pregunté cuando iniciamos, en lo que es al respecto de mi trabajo, lo que inicié yo la sesión pasada, las propuestas, nada más una persona que debe mandarme, no me mandaron propuestas para reflejarlas. Era la propuesta, creo, de un artículo en específico que anteriormente sí estaba para que se viera si se puede incluir. No tengo esa propuesta. Lo demás que se quedó de verificar, pues se está viendo con la parte técnica. En este caso, yo creo que ahorita sí es importante ya puntualizar. Yo sé que fue parte de nosotros y de las fallas técnicas. Empezamos a las 9:20 en la mesa. Quedamos de que si ustedes estaban de acuerdo iba a ser un poco más corto por lo cansado que se estaba volviendo. Lo que yo quiero plantearles ahorita es, para seguir trabajando ahorita en lo que es la propuesta, darle avance. Este es el cuadro que estaban viendo con el licenciado Carlos. Sí. Estas son las tres comparativas. Muy bien. Entonces, podemos empezar trabajando con estas tres comparativas o bien no sé qué, para seguir trabajando. Entiendo todas las propuestas, entiendo lo que se quiere hacer, el sentido de la mesa, lo comprendo perfecto. Entonces, ya para darle continuidad, nada más, como nada más haciendo una memoria un poquito, cuando se hicieron los compromisos de redactar algunos artículos, se quedó también que no era para la siguiente, sino que los fuéramos trabajando, pero si ahorita la gente quiere que sea al revés, hacemos. Nada más hay que tener muy claro quiénes son los que quedamos de agregar nuevas propuestas y cuál sería el mecanismo. Si lo mandan previamente, ustedes lo incluyen y sobre eso lo vemos o lo venimos a redactar aquí, nomás para que también sea más ágil. Sí, claro. Sí, nada más es cuestión de que tomamos ahorita el acuerdo para la siguiente reunión. La mesa es, como ustedes ya lo han estado viendo, para poder hacer el proyecto, ustedes que son los expertos, los que trabajan en este tema, lo más operativo posible. Entonces, en este caso, para poderlo trabajar, yo sí les pediría que si quieren que se proyecten las propuestas para la siguiente mesa, y si así lo deciden, si la mesa es el viernes, yo sí les estaría pidiendo que más tarde me las mandaran, no sé, el martes, para yo poder plantearlas en el cuadro, que ustedes las puedan ver reflejadas y ya en la siguiente sesión decir, bueno, esto es lo que se planteó, así quedaría, es viable según técnica legislativa, constitucionalidad, todo, y así quedaría. ¿Qué les parece? Seguimos trabajando con esto, lo aprueban para trabajar con la mesa. Pero sí se tiene que hacer el compromiso por parte de todos los integrantes de la mesa. Entonces, pues ya es decisión. ¿Les parece así? Que sea la manera correcta de trabajar. Si hay propuestas, tienen hasta el día martes para hacérmelas llegar. El miércoles, jueves yo trabajo en ellas, para más tardar el jueves en la mañana, jueves a mediodía, les mando el cuadro, ya ustedes lo checan y el viernes aquí se proyecta. Correcto. Ahorita en esta sesión, pues no traemos propuestas ya planteadas. Lo que puedo seguir es, seguimos trabajando en el artículo 83 con las observaciones que se están haciendo, que falta un poco de la ley general o no, o en qué forma
o de qué otras cosas tienen observaciones. No sé si traigan de algún otro artículo o algo que se vio la sesión pasada. Quedaron algunos artículos pendientes que dijeron, ahí luego vemos cómo lo arreglamos. Sí. Y así ya sin que nadie quedara en específico. Entonces, de hecho, yo aquí tengo apuntados todos los artículos. Sí. Sí, pues yo, aquí vienen las observaciones. Entonces, por la forma anterior que se tenía de trabajo, sí, yo no las traigo ya aterrizadas, pero igual, o sea, para la siguiente semana se puede ver que se trae ya eso visto. Por eso les digo, ahorita lo que podemos hacer pues es seguir trabajando en el siguiente capítulo o... se hizo la observación de este artículo 83 que se vea respecto al 75 de la ley general. Ahí sí les encargaría pues ya si los huecos que ustedes encuentren, si tienen alguna propuesta para el artículo, me les hicieran llegar. Ahorita al final les paso a todos mi correo para que en ese correo me hagan llegar las propuestas que se tengan en base al proyecto. ¿Sí? Paso al artículo 84. Las autoridades del Estado de Chihuahua y sus municipios deben coayudar con el Archivo General del Estado en un marco de respeto de sus atribuciones para promover acciones coordinadas que tengan como finalidad el cumplimiento de las obligaciones de conservación, preservación y acceso público de los archivos privados de interés público en posesión de particulares. Nada más una preguntita. El 83, ¿el acuerdo es que se armonice con la ley? ¿Esa es la propuesta? O sea, ya que se verifique que hay, que falta con el 75 de la ley. Con el de 75, que se armonice con el 75. O sea, ahí lo anotamos en las observaciones para que no nos perdamos. Bueno, es que esa es la aclaración. Esa es la aclaración. O sea. Miren, ese artículo, el 83, está armonizado con la propuesta de armonización que mandó el Archivo General de la Nación, no con la ley textual, que decía que los estados pueden hacer eso, ¿sí? Entonces, es cuestión de decisión, ¿verdad? O se armoniza exactamente y se incluye la parte de la Ley Federal de Monumentos, o se queda como la propuesta que hace el Archivo General de la Nación sobre la armonización de las leyes. Que ese fue lo que cómo se trabajó. Entonces, no es que hayamos inventado el libro negro ni nos estamos dedicando a nadie, sino que esa fue la propuesta. Esa fue la propuesta que mandó el Archivo General de la Nación. La podemos enriquecer, claro, no digo que no, pero entonces nada más que quedemos, si sí le metemos la parte de armonización o hacemos una propuesta de redacción para la próxima reunión, como quiera. Si hay alguien que la quiere hacer. Que se vale la pena de leerlo más bien, es muy como estar haciendo la lectura y rápido tomar decisión sobre el sí o no y de dónde salió. Yo por eso pregunté si había algo más dentro de esto y pues me parece muy buena la respuesta que está armonizada con la propuesta de la GN. Sí habrá que revisar y tomar decisiones, pero los más. Sí, pues por eso. En el cuadro comparativo, perdón, donde están las tres leyes, ahí lo vemos. A nivel del artículo 68 de la Ley General de Archivos, en donde dice propuesta de ley y la. Ese es el 75. Ahí, si tú te vas en la columna en la pantalla del lado derecho, ahí viene la armonización. Esa es la ley general. ¿Y el otro artículo? Si la puedes mover a la derecha. Esa es la propuesta que hace la que... Capítulo 2 de los archivos privados. Sí, y esa también está basada. Y esa es la propuesta que manda el Archivo General de la Nación para los estados. Lo que ustedes ven en moradito no es una réplica de lo que dice el artículo 13 de la Ley de Archivos del Estado. Es que en el artículo 13 de la Ley de Archivos del Estado habla o toca ese tema.
o tiene que ver con ese tema. No necesariamente es una transcripción literal, pero esa es la forma en cómo está ideado ese cuadro comparativo. Entonces, si ustedes comparan la redacción del capítulo, ahí la de ese artículo, incluso trae 2X, porque así lo manda el Archivo General de la Nación, es igual que el que está plasmado en el artículo 83 de la iniciativa de ley que está presentada. Y lo que hay que también puntualizar es que cuando se hizo este cuadro comparativo, lo que se hizo fue también revisar nuestra ley estatal, y entonces en nuestra ley estatal está contemplado ese tema. Así. O sea, no es textual de la ley, pero también está tocado ese tema en nuestra ley vigente, o bueno, la estatal. Entonces, si ustedes ya tuvieron acceso a ese cuadro, yo los invito a que, si ustedes gustan, ¿verdad?, pues lo puedan desmenuzar y, bueno, pues guiarse por todas las cuestiones que son ahí, todas las notas moraditas que nos pueden dar un poquito de más luz acerca de cómo fue que se fue hilando esta construcción de esta propuesta, ¿no? Ese fue el documento de trabajo con el que se colaboró con la Cámara, con el Congreso. Pues ahí están los elementos por los cuales se tomaron algunas decisiones, otras no nos tocaron, pero entonces ustedes dicen, si leemos todo lo que es el artículo de la ley federal, lo comparamos y lo que ustedes consideren que de la ley general se puede incluir en nuestra ley estatal, pues ahorita es cuando lo podemos hacer, o sea, yo no veo ningún inconveniente. Por retomar la propuesta que están haciendo, hay que revisarla. Para eso estamos aquí. Para eso es, o sea, para eso es, pero sí hagan propuestas concretas. No venir a decir, es que yo creo, es que yo no. Una propuesta concreta sobre la cual podamos debatir, así como es esta propuesta concreta del cuadro comparativo y la propuesta que están haciendo de la iniciativa de ley. Entonces, si quieren, leemos el artículo 75. Le doy lectura. Artículo 75. Las personas físicas, morales, propietarios y poseedores de documentos o archivos considerados de interés público deberán garantizar su conservación, preservación y acceso, y aquellos declarados como monumentos históricos en términos de la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos deberán inscribirlos en el Registro Nacional de conformidad con el capítulo 6 del presente título. Asimismo, los particulares podrán solicitar al Archivo General asistencia técnica en materia de gestión documental y administración de archivos. Se consideran de interés público los documentos o archivos cuyo contenido resulte de importancia o de relevancia para el conocimiento de la historia nacional, de conformidad con los criterios que establezca el Consejo Nacional, considerando los elementos característicos del patrimonio documental de la nación. El Archivo General convendrá con los particulares o con quien legalmente los represente las bases, procedimientos, condicionantes y garantías para realizar una versión facsimilar o digital de los documentos o archivos de interés público que se encuentren en posesión de particulares. Ahora leemos el 83, 84, 85 de la propuesta de este Congreso. Bueno, el 83 ya le di lectura, vamos al 84, que sería: las autoridades del Estado de Chihuahua y sus municipios deben coadyuvar con el Archivo General del Estado en un marco de respeto de sus atribuciones, para promover acciones coordinadas que tengan como finalidad el cumplimiento de las obligaciones de conservación, preservación y acceso público de los archivos privados de interés público en posesión de particulares. En los casos en que el Archivo General del Estado considere que los archivos privados de interés público se encuentran en peligro de destrucción, desaparición o pérdida, estos podrán ser objetos de expropiación por causa de utilidad pública, mediante indemnización en los términos de la normatividad aplicable a fin de preservar su integridad. Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, debe conformarse un comité integrado por un representante del Archivo General de la Nación, un representante del Archivo General del Estado, 2 representantes de instituciones académicas y el consejero representante de los archivos privados en el Consejo Nacional, quienes emitirán una opinión técnica, la cual debe considerarse para efectos de determinar la procedencia de la expropiación. Artículo
el 85. En caso de que el Archivo General del Estado de Chihuahua lo considere necesario por la importancia o relevancia que tenga el documento en el Estado, podrá solicitar al Archivo General una copia de la versión facsimilar o digital que obtenga de los archivos de interés público que se encuentren en posesión de particulares. 86. Los sujetos obligados que tengan conocimiento de la enajenación por venta de un acervo o archivos privados de interés público, propiedad de un particular y en general cuando se trate de documentos acordes con lo previsto en el artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, deben establecer mecanismos de coordinación tendientes a mantener informado al Archivo General del Estado sobre tal situación. Pues más o menos tiene lo mismo, nomás acomodado en otro criterio, el criterio estatal, asumiendo que la competencia federal de todos modos existe. Pero si consideran que tengamos que meter, modificar, cambiar, por Perdón, ahí mismo en el 86, no sé si a lo mejor es la redacción de curioso. Dice, en caso de que el Archivo General del Estado de Chihuahua lo considere necesario por la importancia o relevancia que tenga el documento en el Estado, podrá solicitar al Archivo General. Ahí a lo mejor sería más bien con el título, ¿no? O sea, el Archivo General le solicita al Archivo General. Pero no es el 85, aquí traigo otro. Podrá solicitar el Archivo General al Archivo General de la Nación. Sí, es pregunta más que nada. Complementarse. Sí. Ajá. Sí, porque está hablando sobre la ley. Ajá. El Archivo General. De la Nación. y ahí se puede incluir Galina, ¿verdad? Porque también es competente, sobre todo en los que recibe diseñar para. ¿A quién pasa? Al Instituto Nacional de Antropología. Ahí nosotros sugerimos que se revise el decreto, la reforma que se hizo el 9 de enero de 2018, donde hay una modificación a la ley de monumentos, donde hay nuevas determinaciones sobre los documentos y su carácter de monumento histórico. ¿En qué artículo? En el artículo 36, fracción segunda. ¿Federal, verdad? Sí. Hay una reforma el 9 de enero publicada en el Diario Oficial de la Federación, donde dice, si me permiten, podemos leer, por decreto de esta ley, son monumentos históricos, en la versión 2, los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios y de las casas feriales. Sí, esto no es del siglo XIX para atrás, sino es todo el documento. Esa es la precisión. Entonces sería. ¿Y en qué artículo se encuentra? Es que en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas está en el artículo 36, fracción 2, y publicado el 10 de enero de 2018 esta reforma. Pues es que. Digo, no se trata aquí obviamente de estar jugando vencidas, esa no es la posición que nosotros hacemos la reflexión, ¿verdad? Obviamente que aplaudimos estas iniciativas, creo que hace mucha falta, está en un proceso en nuestro país de una serie de cosas que yo creo que se exponen de una manera muy puntual en los motivos de esta iniciativa.
Sin embargo, lo que nosotros estamos advirtiendo es posibles conflictos al momento de ver las competencias del orden federal y estatal, sobre todo en materia de si nos vamos a las sanciones, y disculpen que me esté adelantando, pero mientras que esta ley está contemplando sanciones administrativas, si los consideramos monumentos, los documentos, la ley contempla como delito y daño a la nación, porque son bienes de la nación. Es ahí donde quizás pueda estar la dificultad, y creo que dialogando podemos poner de acuerdo obviamente la organización. Pues en ese sentido, bueno, aparte de la referencia que ya se hace, si me ayuda con sí, desde luego, nosotros estaríamos haciendo llegar un posicionamiento. Y la pregunta es por qué nunca se definió monumento histórico en las definiciones, perdón. En el glosario, sí. Tengo el entendido de que el glosario todavía no se terminan de trabajar. Entonces ese es todavía está todavía con posibilidad de agregarle y sugerir cosas. Sí. Muy bien. Licenciada, a mí me gustaría también poner en la mesa la posibilidad de que en la parte del artículo 75 de la Ley General viene que los particulares podrán solicitar al Archivo General asistencia técnica en materia de cuestión documental y administración de archivos. Eso no lo tienen en estos artículos. Me parece que sí sería importante dejarlo precisamente porque es una ley que le aplica a todos. Dice, ahí, asimismo los particulares podrán solicitar, si pudiera incluirse este parrafito en la parte del 83, que es la segunda parte. Nada más hay que establecer algo que es importante. Cuando se habla en la ley federal de patrimonio, de monumentos, que pertenezcan o hayan pertenecido, creo yo que hay que puntualizar si se refiere a los archivos históricos, porque lo que es para lo que tiene que ver con trámite y de concentración, que son los documentos de los estados generados por los estados, hasta dónde interviene Lina en ese tipo en ese nivel. Creo que dado la complejidad de lo que es la gestión documental, no aplicaría la ley de zonas y monumentos para archivos de trámite y de concentración. Para los históricos sí, y lo podemos, nada más hay que definir exactamente qué es el patrimonio al que Lina puede normar y cómo se coordinan ustedes con el Archivo General de la Nación para que podamos ver cuáles son los límites, porque lo que es en gestión documental de archivos de trámite de concentración creo que no aplicaría. Entonces, pero es cuestión de que bueno, lo definamos exactamente lo que es monumento, lo que no es monumento, ¿verdad? Y cuando se declara como patrimonio, bueno, más bien cuando ya pasa a ser archivo histórico, también es documentación del propio Estado, y está a servicio del público, ya tiene otro carácter, etcétera, etcétera, y aquí tenemos una ley estatal de patrimonio cultural, en que también reconoce, y ahí quieren asumir que el Estado tiene el símil de Lina en el Estado, y que también tiene que coordinarse esfuerzos en ambos sentidos. Pero sí que quede muy claro que el Lina es para archivos históricos, pero no para la gestión documental. Eso no quiere decir que no sea patrimonio nacional y no quiere decir que no sea patrimonio documental. O sea, toda la información y lo que se genera en las funciones es patrimonial, pero ya la parte que tocaría Lina sería a partir del archivo histórico de la o sea, como tal, ¿no? O sea, nada más es cuestión de que lo definamos, a ver si es esa la interpretación o no. Pues nosotros estaríamos entregando un documento donde estaríamos recuperando textualmente algunos elementos de legalidad, ¿sí? O sea, de leyes, y desde luego algunas sugerencias en ese sentido que lo propone Sofía. A mí me parece que aquí de lo que se trata es cómo volvemos o
analizamos una circunstancia y no más bien cómo vamos a evitar problemas en la generación de la interpretación y la aplicación. Muy bien. Sí, bueno, porque ahora la nueva legislación le da la autoridad al Archivo General de la Nación de la normativa en términos generales de los archivos. Entonces, sí, a mí sí me gustaría conocer cómo a partir de esta nueva ley general hay la coordinación entre el INA, el Archivo General de la Nación, y nosotros con ustedes, o sea, con todos, también con el Archivo General, para determinar competencias, coordinaciones, y todo lo que tenga que ver con esta facilidad y esta experiencia que han tenido durante tantos años, tanto el Archivo General como el INA, para poder colaborar con los estados que están dispuestos a trabajar en los propios archivos históricos. Y yo sí quisiera recuperar un poquito ahí la parte del artículo 75, porque sí habla en términos de la Ley Federal de Monumentos, o sea, como igual va a ser una propuesta que se quede, pero habla de eso y en la ley, en el proyecto no se contempla, entonces a lo mejor pues valdría la pena recuperar un poco de este artículo, y sí me gustaría que se revise a ver juntos si se puede incluir que los particulares pueden solicitar a la Secretaría de Seguridad. Ya agregué eso, ahí sí es correcto, lo voy a como propuesta. Ajá. En cuanto a lo de la ley federal, bueno, no sé qué les parezca, o sea, si vemos para que se incluya, o bien, si se fijan en el último rengloncito, dice en términos de la ley general de archivos, como ustedes me indican, sí, pero como, bueno, o sea, hace referencia ya a la ley general de la ley federal, o sea, como lo podemos incluir también. Yo creo que esperaríamos a la propuesta de Lina, que ya sería como que daría todo el artículo, la parte que corresponde a este capítulo. Yo quiero hacer una observación en relación al artículo 84, pero en el 86, en relación al 77 de la ley general, como el artículo 36 de la ley federal maneja ciertos documentos de interés histórico. No se escucha. Maneja ciertos documentos de interés histórico, como lo marca el artículo 36. Dice que los sujetos obligados en el 86 que deberán establecer mecanismos de coordinación tendientes a mantener informado al Archivo General del Estado sobre esta situación. Pero si nosotros hacemos una revisión del artículo 77 de la ley general, dice que cuando un particular quiere hacer una venta de un documento con valor histórico, de acuerdo al artículo 36 de la ley federal, deberá dar aviso al archivo general para que éste manifieste en un caso determinado si es de su interés adquirir ese documento histórico. Si no, se irá a un procedimiento de una nulidad, porque ese documento pues no debería pasar a la venta al público, lo cual en la ley de nosotros no lo está considerando. No sé si sea de interés de que, si bien establece que señala que se deben establecer ciertos mecanismos de coordinación, pero deja a un lado esa situación que creo yo considero que es bastante importante de acuerdo al artículo 36 de la ley federal. En el 86 de la propuesta de ley de archivos, sí, de la propuesta sí establece y está en el 77 de la general. Sí, así es, correcto. Entonces, sí se están considerando en la propuesta de ley. O no entendí. Sí, o sea, es que en el 86 es muy general, en nosotros dice que se deben establecer mecanismos de coordinación. Ahí pero dice. Sí, lo señala así, pero si nosotros revisamos el 77 de la ley general, ese ya nos da la pauta a seguir cuando se trate de una venta de un documento que está en posesión de un particular y lo trata de vender al público en general. Entonces, para evitar no dejarlo a una reglamentación posterior, sino nosotros la podíamos incluir ahí mismo y hacer ejercicios en esa acción, como lo marca la ley general.
igualmente si gusta, podemos trabajar en una propuesta para Si quiere yo le hago una propuesta ahí, una propuesta y se la remito el martes de cómo quedaría una redacción para nuestra ley. ¿Cuál es su nombre, compañero? Perdón. Gustavo Lazo. Gustavo Lazo, ¿de qué dependencia ahí? De Dirección General Jurídica y Fiscalía General. Gracias. Bien. Lo de la asesoría. Sí. Artículo 86. En materia del artículo 84, para un comentario con respecto al tercer párrafo del 84, se refiere para efectos se lo estableció el párrafo anterior, es decir, para la valoración de los documentos que se pueden encontrar en proceso de destrucción, es decir, para la determinación de aquellos que se encuentran en posesión de los particulares. Se integrará un comité y menciona quiénes serán miembros de este comité. Dice, y el consejero representante de los archivos privados en el Consejo Nacional. Yo creo que nos estamos remitiendo al Consejo Nacional cuando, si bien es cierto, el día de hoy aún no existen integrados de manera puntual los colectivos de las áreas privadas, en el Estado seguramente se generarán varias instituciones que se encarguen a la administración de colecciones privadas. Entonces yo creo que aquí cabría más el caso que sea el representante en el Consejo Estatal, Ahí fue un error. incluso incluso creo que pues aquí sería muy importante también, aprovechando que está aquí el antropólogo, pues la participación del INCA, porque dependerá del tipo de términos y condiciones en las que se encuentre el documento de la colección privada y bajo qué criterios vaya a estar normado, porque podría también estar normado por criterios generales. Respecto a la competencia federal en términos de la antigüedad del documento y en qué tipo de archivo está. De la declaratoria y de la condición. Entonces, cuando son privados, la familia puede tener documentos de cualquier edad, ¿verdad? Y entonces, dependiendo del documento y del caso en sí, pues en todo caso tendríamos que añadir y las instancias competentes correspondientes. Bien. Entonces, aquí en esto ponerle Consejo Estatal o las instancias competentes. Y las instancias. Yo tengo una pregunta del 75 de la Ley General, el cuarto párrafo. Dice que el archivo general convendrá con los particulares o con quien legalmente los represente las bases, procedimientos, condicionantes y garantías para realizar una versión facsimilar o digital de los documentos o archivos de interés público que se encuentren en posesión de particulares. Y cuando lo pasamos acá a la ley estatal, el camino va a ser, el Archivo General del Estado solamente lo puede hacer a través del Archivo General Nacional. No puede, o sea, el Archivo General del Estado no puede convenir con los particulares. Sí. Sí puede. Siguen las normativas. Pero entonces ahí la propuesta que tenemos dice que no. Dice que solamente a través del Archivo General Nacional. O sea, pues, si vemos el 85 de aquí, creo, no sé. Dice, en caso de que el archivo general lo considere necesario por la importancia o relevancia que tenga el documento, podrá solicitar al Archivo General Nacional una copia, o sea, le quita la posibilidad de verlo directamente con el particular al estatal, ¿no? ¿Se me explica? O sea, tendría que seguir la cadena archivo estatal, irse al nacional para que el nacional le pida al particular. Pero la pregunta es si se puede ser estatal directamente particular. Es que depende mucho de la condición del documento, como lo comentaba ahorita hace un momento. Ajá, depende de la competencia, porque si el documento es de
bien patrimonial de la nación, pues le competiría en todo caso al INE. Pero si es un bien patrimonial que se dictaminó para esos efectos como un bien patrimonial del Estado, sería de competencia del Estado. Entonces, pero ahí dice, varía. mire, vea el 85. Sí, como que no viene especificado. Que no tiene esa facultad del estatal para ir a convenir directamente con un particular si es de importancia exclusiva para el Estado. Para el Estado. Sí, Como que falta ahí el detalle. La redacción. Pues es cuestión de redacción porque lo que está diciendo es que es pedir una copia. Se va a solicitar al Archivo General de la Nación una copia. Ajá. No quiere decir que él apruebe. Son dos cosas diferentes. O sea, el Archivo General del Estado conviene con los particulares del Estado. Ajá. Y cuando les requiera, pues pide copia facsimilar, que no tiene más una copia facsimilar. Pero ya ahí no es congruente con la redacción de la general, ¿no? Es que así viene la Viene en la propuesta, ¿ve? Lo que pasa es que ahorita la propuesta que nosotros, o sea, la propuesta que hace el Archivo General para la armonización de la ley viene sin nación. Ahorita le cambiamos a nación. O sea, y no sería ahí correcto que sea directamente con el particular, que convenga con el particular, no tanto con el archivo de la nación. Lo que pasa es que si tiene, porque ahí si tiene especifica, competencia, dice, necesitamos el visto bueno. Relevancia que tenga el documento en el Estado. Sí, depende de la competencia, depende de la competencia en términos de la antigüedad del documento. ¿Sí? Si es un documento que es histórico o es un documento contemporáneo, porque puede tener el archivo del gobernador fulano del siglo XX. Pero ahí no lo dice, ¿no? No, o sea, por eso está en general. Ya el reglamento y la normativa y todo eso, pues se tendrá que ver en esos casos que se hacen. Sí, porque puede ser un archivo de un gobernador que sea de interés para el Estado, no necesariamente para la nación, pero pueden ser títulos de tierra del siglo XVIII que pueden ser de interés para la nación. Ok. ¿Sí? En ese caso, el archivo del Estado no puede ir directamente con el particular. Sí, puede. Por eso, pero es que aquí dice que no. Sí, en el caso que el Archivo General del Estado lo considere necesario por la importancia o relevancia que tenga el documento en el Estado, podrá solicitar al Archivo General de la Nación, le pusimos, una copia de la versión facsimilar o digital que obtenga de los archivos de interés público que se encuentren en la posesión del particular. Más bien, aquí no va nacional, bien aquí no va nacional. O sea, ¿sí me explico? Sí, sí te entiendo. Entonces, la observación que habíamos hecho antes no va. No va. Ajá. O sea, ni siquiera va al archivo general. Ni siquiera va al archivo general. Si gustan, igual trabajamos con una propuesta. Le hacemos una propuesta. Ajá, aquí. Yo lo que veo que se puede hacer, igual, es poner como viene en la ley general, el archivo general, y lo hablamos del Estado, como entrar con los particulares, que es lo que se está pidiendo, como entrar con los particulares, y luego ya, y en caso de ser necesario, por la importancia o relevancia del documento, se solicita al Archivo General de la Nación. ¿Es correcto? Sí. Sí, tiene que seguir la línea a través del general, si no, no lo podría hacer por sí mismo. Ahí sí les pediría, aquí lo voy a dejar así, y en caso de competencia, si hay algo específico, si alguien me puede ayudar con una propuesta. Sí, lo redactamos. Okay, gracias. ¿Otra observación? Sigo con el capítulo 5 del Registro Estatal de Archivos. Artículo 87. El Sistema Estatal de Archivos contará con el Registro Estatal, cuyo objeto es tener y concentrar información sobre los sistemas institucionales y de los archivos privados de interés público, así como difundir el patrimonio documental resguardado en sus archivos,
el cual será administrado por el Archivo General del Estado. Sigo, artículo 88. La inscripción al registro estatal es obligatoria para los sujetos obligados. Con ella se conformará un directorio de los responsables de archivos a nivel estatal, quienes deben actualizar anualmente la información requerida en dicho registro, de conformidad con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Estatal de Archivos y, en su caso, el Consejo Nacional, en términos de lo dispuesto por la normatividad aplicable. El registro nacional también contempla todos los sujetos obligados y de hecho está una calendarización para que todos hagamos la solicitud de registro ante el Archivo General de la Nación. En ese registro, no sé si aquí también vale la pena decir que debemos estar en los dos o simplemente se va a quedar nada más el estatal y el nacional. No se puede quedar. Es que el sistema nacional se compone de los estatales. Es la obligación del Archivo General del Estado subir los registros estatales hacia el nacional. Entonces únicamente en la masa quedaría el estatal. Sí, mientras no haya Archivo General del Estado, quienes nos aprueban cuadros y quienes nos sancionan es Archivo General. En cuanto hay un Archivo General del Estado, entonces es a través del Archivo General del Consejo Estatal. Es la cadenita de los sistemas nacionales de... Entonces, cada Archivo General de los Estados hace este registro que comparte en su momento con el nacional. Lo que pasa es que entonces no es un registro estatal, sigue siendo en todo caso el registro nacional. Si el Archivo General del Estado tendrá únicamente efectos de ventanilla o efectos para recopilar, almacenar y posteriormente subir al registro nacional, entonces estamos hablando de un registro nacional, o se hará un registro doble. Es que no hay problema con que haya un doble registro, con que exista el nacional y el estatal. A final de cuentas, el número de registro de la autoridad productora de archivos que va a tener validez para el trazado de la información, datos y documentos es el nacional, pero se puede utilizar o implementar una buena práctica a nivel local con otras metodologías de registro a partir de disposiciones particulares estatales, pero sí suena como, es decir, una cosa es el registro nacional al que tendrán que sujetarse todos los sujetos obligados, y así como, no sé, no queda muy claro si será un doble registro. Si quieres nos vamos a la columna de armonización que hace la GN, y ahí dice que es la obligación del Estado. Obviamente la metodología, la normativa baja a través del nacional, a nivel del artículo 73. por eso es ley general. La ley general. ¿Sí? Entonces, pero eso lo que se hace es el Archivo General del Estado ¿Es se la columna obliga de la derecha? a aplicarlo. Y entonces es imposible que el Archivo General de la Nación le suban a directo toda la información, al contrario, tiene que ser a través del Estado. Y el organismo es ese, entonces, pero la normativa es general. Bajar la pantalla tantito, por favor. Bajarla. Bueno, la anterior, ahí el primer, ahí. Esa es la propuesta de armonización. Esa es la propuesta, dice Registro Nacional. Dice, se sugiere considerar la pertinencia de crear a nivel estatal un registro de forma similar al que administra el Archivo General, con la finalidad de concentrar de manera exclusiva la información de la entidad federativa y asimismo contar con un catastro fidedigno que sirva de insumo para el registro nacional que se encuentra actualizado. Entonces, esa es la tarea del Archivo General del Estado. Sí, o sea, son niveles. La Nación te dice cómo, tú lo bajas a niveles abajo y luego lo repites. Por eso es general. Entonces, el articulado que se está proponiendo es acatando esta instrucción o este flujo de gestión. Entonces, todos los estados tienen que tener su sistema institucional, su sistema estatal de archivo y su registro estatal de archivo. No es duplicar, sino es
una delegación, sí es una administración. ¿Cómo pasa con las obras profesionales? Sí, claro. Es la misma norma, lo que el Estado se encarga de aplicarla. Entonces, artículo 89. El registro estatal será administrado por el Archivo General del Estado. Su organización y funcionamiento será conforme a las disposiciones que emita el propio Consejo Estatal de Archivos. Artículo 90. Para la operación del registro estatal, el Archivo General del Estado. ¿Nos podemos regresar a la anterior? Ahí en el registro dice Artículo 90. Para la operación del registro estatal, el Archivo General del Estado pondrá a disposición de los sujetos obligados y de los particulares, propietarios o poseedores de archivos privados de interés público, una aplicación informática que les permita registrar y mantener actualizada la información, la cual debe prever la interoperabilidad con el Registro Nacional y considerar las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional. La información del registro estatal será de acceso público y de consulta gratuita, disponible a través del portal electrónico del Archivo General del Estado. Artículo 91. El Archivo General del Estado visitará anualmente a las áreas coordinadoras de archivos de los sujetos obligados con el objeto de conocer el estado físico de los acervos, así como el cumplimiento de las disposiciones que en materia de archivos se establecen. ahí nada más como porque está en ese capítulo. Estamos hablando del registro. Ese y el siguiente, como que no corresponden a la lista. Ahí el Archivo General tendrá facultades de revisión como tal. Digo, no sería más bien una atribución de los órganos de control y vigilancia. Por ejemplo, una auditoría. Voy a revisar aquí lo de la ubicación. Y no sé en materia de operatividad cómo. Es que el Archivo General del Estado, igual que el Archivo General de la Nación, es el normativo a nivel estatal. Sí, claro. Es normativo, entonces este es nada más un par de artículos en donde se establece que hay revisiones constantes, hay asesorías, etcétera, etcétera. Pero puede estar en cualquier otro lugar, si ustedes consideran, pero es importante en términos de cumplir con el registro. Son atribuciones del Archivo General del Estado. Revisamos lo de la ubicación de este y del que sigue, que lo voy a dar lectura. El Archivo General del Estado elaborará un diagnóstico general del Estado que guarda los archivos. Sí, este es el Estado que guarda los archivos de los sujetos obligados y emitirá sugerencias, así como recomendaciones a los archivos que así lo requieran. Se puede pasar a esas dos también se pueden pasar a las disposiciones del archivo. Del Archivo General del Estado, no hay problema. Sigo con el capítulo 6, que habla de los fondos de apoyo económico para los archivos. Artículo 93. Con el objeto de garantizar
garantizar el acceso a los bienes y servicios que presta el Estado, así como para el rescate, restauración, planificación, conservación, infraestructura, difusión y salvaguardia del patrimonio documental, se establece el Fondo para los Archivos del Estado, el cual será normado por su propia reglamentación. Esa parte se me hace como un poquito complicada, que se esté hablando de fondos y que se regule a sí mismo. O sea, como que no es cualquier parte donde reciben fondos económicos, pues es una regulación o reglamentación. No sea para una cuestión de materia tributaria, o sea, más bien fiscal. Los fondos se crean precisamente con esos fines. Y la propuesta, inclusive existe así en la ley general, se está creando un fondo para este fin a nivel nacional. Más adelante en este artículo la fracción final dice las aportaciones. Sí. Las aportaciones del presupuesto. El presupuesto. Son aportaciones que se programan anualmente. Hacienda es quien hace la función presupuestaria. Sí. Sí. Sí, tienen que tener reglas de operación o algo así. Pero eso se establecerá con Hacienda. Y en la general viene normado lo que son para los fondos. No, en la general sí. En la general sí, te pasas en el regulado también hay. Promover, o sea, el fondo es para, la finalidad es para promover la capacitación, equipamiento y sistematización de los archivos en poder de los inspectores obligados. Y acá ya estamos hablando de rescate, organización, clasificación, conservación, infraestructura, difusión y salvaguardia del patrimonio. Entonces, está más agregado, igual pues no pasaría nada, ¿verdad? Tratando de mejorarla, pero el punto es, a mí lo que me hace mucho ruido es que se vaya a regular por el mismo archivo, o sea, no, como que no es... No. Tendrá, o sea, los fondos cuando se crean como tales, quien establece la normativa es Hacienda y te lo autoriza o no. Pero es que no lo dice, o sea, Es a que... lo mejor nada más que quedar un poquito más especificado, más claro, porque si dice cuál sea normado por su propia reglamentación. No, o sea... Pues es que el artículo 82, particularmente de la general, se refiere a que cada entidad puede prever la creación de estos fondos particulares de apoyo, y con lo cual pues yo creo que todos estaríamos muy de acuerdo, porque es muy importante generar un fondo al que podamos aspirar todos a partir de reglas de operación muy claras, definidas por la propia Secretaría de Hacienda, así como otros órganos reguladores. Yo creo que eso no sería en todo caso problema, ¿no? Todos tenemos todo este conocimiento en términos generales de que debe estar regulado por el Estado, por órganos fiscalizadores, etc. Sin embargo, la problemática más que en el 93, a mi punto de vista muy personal, está en el 94, porque dice que el fondo se creará con las aportaciones del programa del presupuesto de egresos. Entonces, híjole, creo que esto es un error técnico, porque una cosa es el fondo y otra cosa es el presupuesto de operación del organismo propiamente hecho que vaya a ser creado para el cumplimiento de la disposición de ley. Y no me parece particularmente el artículo 94, tanto que esos fondos sean constituidos por aportaciones para la operación de la institución, así como por cualquier otra aportación que provenga de un fin ilícito. Creo que es importante revisar esta materia, particularmente todo lo que tiene que ver con el Fondo de Apoyo Económico desde otra perspectiva. Más que nosotros los que... Secundando lo que dice la maestra, para que no se
la fuente de origen o del recurso. Por ejemplo, habla de subsidios federales. Estos pueden tener sus propias reglas de operación y al momento de que venga una autoridad fiscalizadora federal, vienen etiquetados. Entonces no puedes, digamos, en una bolsa meter todos los recursos y hablar de un fondo, porque la federación precisamente se cae. Sobre todo muchas de las cosas que observa es de que el recurso que ellos te den para operarlo como un ente ejecutor, no lo mezcles con otras fuentes de financiamiento, sobre todo pues, estatales. Porque son fondos federales que tienen sus propias reglas de operación, Así entonces es. tiene como una estructura muy... Hay recursos que no pierden su naturaleza federal. Exacto. A ver, eso es muy común. Sí se hace, de hecho, se establecen las aportaciones o subsidios vía por la Administración Pública Federal, se refiere precisamente al Fondo Federal. Se pueden hacer compatibles el Fondo Estatal con el Federal. Y viene con reglas de operación y etiquetada y tienes que hacer un convenio y ese convenio se aplica como tal con un proyecto específico como son todos los fondos federales. Cuando son fondos bipartitas, ¿sí? O tripartitas en caso que se aplique a los municipios, pues se hace con reglas de operación. La ventaja que tiene tener el fondo estatal es que es de fondo a fondo, ¿sí? Y entonces lo que establece aquí la normativa, esta normativa no la pusimos nosotros sino la competencia pertinente, o sea Hacienda, establece la creación de los fondos así. Pues sí, de hecho, cuando y tiene que estar aprobado en el presupuesto de egresos. O sea, cuando mezclas fondos, pues pierde su naturaleza estatal, el recurso se vuelve federal. sí, Con un peso pero hay convenios en donde se establece hasta dónde, qué aplicas del fondo que tú aportas y el que aporta él. Sí, todo queda en las reglas de operación en el convenio que se establece. Y eso es lo que te hace fácil que puedas tener recursos. También, o sea, tener con tu complementes la aportación federal con la estatal a través del fondo que tienes. Esa es la ventaja que tendría. Las otras, bueno, pues hay muchas normas fiscales y demás que tenemos que cumplir y se cumplen en el momento que se suscriba el convenio, etcétera, etcétera, pero la posibilidad de que se esté, ahí está. Bueno, pues ya leyeron la mayoría del 94, pues le vuelvo a dar lectura y si gustan ya lo que puedo hacer es checar en cuanto a materia de hacer el presupuesto, cómo se establece en la ley y nada más darle la prioridad y ya les comento yo la próxima reunión. Artículo 94. Dicho fondo será conformado con los recursos que enuncian a continuación. Las aportaciones que se programen anualmente en el presupuesto de egresos del Estado. Fracción primera, fracción segunda. Las aportaciones vía subsidios que sean asignadas por la Administración Pública Federal y fracción tercera, con las aportaciones de organismos internacionales de los sectores social y privado. Cuarta, por cualquier aportación que provenga de un municipio. Artículo 95. La Secretaría de Cultura será la dependencia encargada de la administración del referido fondo, el cual solo podrá ser destinado al cumplimiento de los objetivos y principios de la presente ley y demás disposiciones aplicables. La aplicación de los recursos se basará en indicadores y lineamientos generales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, cantidad, calidad, cobertura e impacto. El Ejecutivo, al incluir anualmente el proyecto de presupuesto de egresos del Estado, anualmente en el proyecto de presupuestos de ingresos del Estado, los recursos necesarios para la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del fondo, excepto en los casos que establezca el Congreso del Estado al aprobar el presupuesto de egresos respectivos. Voy a hablar en el 95 de la Secretaría de Cultura será la dependencia encargada de administrar el referido fondo. Bueno, habríamos que visualizar, si vamos a hablar de que el archivo general será un desconcentrado o será un descentralizado, porque si es desconcentrado es parte de la administración pública centralizada y quien lo administra es la Secretaría de Hacienda. Si es un descentralizado, pues ahí sí pudiese, por tener personalidad jurídica propia y patrimonio propio, ahí sí pudiese administrar el recurso. O sea, habría que ver la naturaleza con la figura que va a manejar. La naturaleza viene ahí y es un... A ver, no más que me acuerdo de...
pero ya viene aquí definido, Sí. la naturaleza del archivo. En el apartado específico donde se habla del Archivo General del Estado, ahí viene, es el primer parrafito. ¿Por qué la Secretaría de Cultura? La Secretaría de Hacienda fuera la que manejara ese recurso. Claro. Porque es parte de la Secretaría, es parte de una dependencia, no hablamos de un descentralizado. Descentralizado, no sé. Sí, ¿qué tal? O Secretaría General de Gobierno. Sí, fueron descentralizados. Más bien Secretaría General de Gobierno, porque es desconcentrado. El gobierno del Estado podrá recibir subsidios de la Federación a través de los fondos de apoyo económico para los archivos locales en términos de las disposiciones aplicables conforme a los recursos que en su caso sean previstos y aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación, con base en las aportaciones realizadas por el propio Estado y en su caso por los municipios. ¿Alguna observación? Pasaríamos al título quinto del Patrimonio Documental del Estado y la Cultura Artística. Capítulo primero del Patrimonio Documental del Estado. Artículo 97. Los documentos que se consideren patrimonio documental del Estado de Chihuahua son propiedad estatal, de dominio e interés público y por lo tanto inalienable, imprescriptible, inembargable y no están sujetos a ningún gravamen o afectación de dominio al ser bienes muebles con la categoría de bien patrimonial documental. En los términos de las disposiciones aplicables en la materia. Artículo 98. El Ejecutivo Estatal, a través del Archivo General del Estado de Chihuahua, podrá emitir declaratorias de patrimonio documental del Estado en los términos previstos por las disposiciones jurídicas aplicables, las cuales serán publicadas en el periódico o Gaceta Oficial según corresponda. ¿Podríamos revisar nada más el artículo 84, 85 y 86 de la Ley General, que son los que corresponden al patrimonio documental de la Nación? Y esto pues, aprovechando la participación de Elina, a ver si tendría una relevancia algo de esto para ver una ley. Doy lectura al 84, 85 y 86 y vemos qué merece en cuanto a la propuesta de ley. Artículo 84. El patrimonio documental de la Nación es propiedad del Estado mexicano, de dominio e interés público y por lo tanto inalienable, imprescriptible, inembargable y no está sujeto a ningún grado de afectación de dominio en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Artículo 85. El patrimonio documental de la Nación está sujeto a la jurisdicción de los poderes federales en los términos prescritos por esta ley y las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 86. Son parte del patrimonio documental de la Nación,
por disposición de ley, los documentos de archivos considerados como monumentos históricos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Sí, bueno, aquí el artículo 97, también aquí Antonio de Lina, menciona los documentos que se consideren patrimonio documental del Estado de Chihuahua son propiedad estatal. Me parece que de la lectura de la Ley General de Archivos pues está una clara antinomia, una contradicción, porque esta Ley General de Archivos menciona, incluso en su artículo 9, que los documentos públicos, incluso de cualquier sujeto obligado por los cuales se encuentra el Estado, son bienes nacionales. Entonces aquí pues resulta la duda de cuáles documentos pueden considerarse patrimonio documental del Estado de Chihuahua exclusivamente, dado que la ley general ya les otorga un carácter de bienes de dominio nacional, ¿verdad? Así viene la armonización, es que los estados asumen su responsabilidad como tales a nivel estatal. Es como las declaratorias estatales de patrimonio. No, claro. En este sentido está aplicada también esto. También tenemos una ley de patrimonio en donde se declaran a los archivos generados en el Estado como patrimonio cultural. Sí, definitivamente. Y hay la facultad de hacer esta declaratoria, y entonces independientemente de que algunos tengan competencia federal, o también el Estado dice. Entonces habrá alguna cuestión como de doble carácter, o sea, a su vez podrá declararse patrimonio nacional, federal y también patrimonio estatal. Sí, o sea, el Estado asume y dice, yo también tengo patrimonio, ¿sí? Entonces se tendrá que coordinar con la Federación, el Archivo General, con el INAH, para algunas características específicas, pero el Estado también tiene esa facultad, pues, y la asume en una, así como asume toda la responsabilidad de los archivos, que se es federal la norma, también reconoce el patrimonio estatal como tal. Bueno, es una opinión particular. No, sí, Pienso que este artículo está en contra del 124 constitucional en materia de reserva de ley. Me parece que aquí la Federación ya limita muy bien el campo de acción, y me parece que ese artículo en su caso tendría una contradicción. Es mi opinión, ¿verdad? Porque hay declaratorias estatales de patrimonio. Bueno, entonces existen en los hechos. Digo, eso es particular en cuanto a este artículo, no estoy aquí examinando la cuestión del patrimonio cultural del Estado. La propuesta que hace AGN para este artículo es eso. El punto de vista. En perjuicio de lo dispuesto en el 84 de la Ley General, los estados también lo reconocen. Es como asumir, estamos de acuerdo con, y lo asumimos también. O sea, no lo veo que tenga un mal. La declaratoria de propiedad, porque ahí no dice nada. Es que al momento de ser propietarios como tal, el financiamiento se hacen responsables de cualquier daño. Claro. Y igual la administrativa, o sea, cualquier daño a un documento tiene una responsabilidad administrativa por la Ley de Servidores Públicos federal y estatal. O sea, también se asume la responsabilidad de la información y que todo lo demás está establecido como ley general. No sé si, ahora, si a nivel jurídico tiene una implicación diferente o es contradictoria, pues bueno, pues hacerlo ver, pero en sí, no, digo, definitivamente para mí, en mi punto de vista jurídicamente sí hay una contraposición, incluso partiendo de una base muy básica constitucional, ¿no? Lo que yo observo de ese artículo, que tendría que especificarse bien, entonces, qué entraría, qué documentos entrarían dentro del patrimonio del Estado. Tendría que ser un poco más específico, porque aquí, bueno, la ley general habla ya
de documentos públicos como cualquiera y de cualquier sujeto obligado, de cualquier orden de gobierno, federal, estatal y municipal. Entonces aquí, ¿qué facultad le estaría reservando a los estados la federación si ya emitió una ley general al respecto? Esa es la situación, porque los estados únicamente pueden legislar acerca de lo que la federación explícitamente no legisló, ¿verdad? Pero los sujetos obligados del Estado son de estatales. Por ejemplo, aunque se genere en el Estado, la documentación de las delegaciones federales no son del Estado, son federales. La que se genera en el Estado a través de la función pública y de los sujetos obligados que tienen recursos estatales son del Estado. Sí, nada más ese sería el límite, ¿no? Sí, nada más que en términos de la Ley General de Archivos, sujetos obligados también es el Estado de Chihuahua. Sí, entonces, pero asume la suya, o sea, el Estado cuando tiene ese artículo asume esa responsabilidad, no es la de todos. Sí, bueno, aquí sería importante ver, no sé si el documento que emitió en esta armonización del Archivo General de la Nación existe en este sentido alguna delimitación o alguna explicación del por qué. Sí, me gustaría revisarlo del por qué estableció o a qué se refiere con eso, porque se trata de una cuestión ahí de contradicción que yo advierto, ¿verdad? Bueno, nos ilustras entonces. No, sí. O sea, averiguar claro, cosas. no, sí. Sí, no hay que caer en ese tipo de cosas. Si efectivamente es una contradicción, pues hay que corregirla o actualizarse. Sí, no, es que ahorita mencionaron que había un documento elaborado por el Archivo General de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el cual hacía como una sugerencia, ¿no?, de cómo los estados tenían que armonizar sus leyes en esta materia. ¿Sí es correcto lo que...? Sí, de hecho es la última columna, esa es la que nos manda el Archivo General de la Nación. Ah, muy bien. Esa es. Sí, es como, pero nada más es una propuesta de... O sea, no existe algún... No viene la fundamentación alguna jurídica. crítica, alguna opinión ahí. Es nada más un... Sí, es sin perjuicio de lo dispuesto en la federal, el Estado asume que... ¿ya? Sí. Ah, perfecto. No, gracias. A lo mejor nos toca poner exactamente sin ese parrafito, ese requisito que dice sin ¿cómo viene la... Sí, no, es que más bien tiene que ser sin perjuicio de lo dispuesto en, ¿sí? O sea, a lo mejor nos toca nada más poner ese rengloncito y queda aclarado. No sé si estén de acuerdo. Pues si me también me toca eso. Sí, a lo mejor nada más poniendo el puro parrafito es suficiente. Más bien aquí habría que remitirse a la exposición de motivos de la Ley General de Archivos, a ver qué implicación dieron respecto al artículo 9 y qué límites o qué posibilidades tendría el Estado para precisamente declarar como propiedad del Estado de Chihuahua ciertos documentos. Pues lo que generan sus sujetos obligados. Pues es que por la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, tú eres responsable de la información que tú generas. ¿Sí? Y es tu patrimonio y es... Sí, es una cuestión diferente. La cuestión de responsabilidades de quien crea la información, de la custodia, de la que la conserva es una cosa, y otra distinta es la cuestión patrimonial de la pertenencia de estos archivos, si el Estado se puede reservar todos los archivos que genere o bien formarán parte del patrimonio nacional, que es lo que explícitamente dice la ley de general de archivos, ¿verdad? Ese es el dilema, porque de entrada advertir la redacción así pues generaría mucha confusión, porque digo, textualmente está en contraposición de lo que dice la ley general, ¿verdad? Entonces, eso es el detalle. Pues bueno, desaclarar ese punto, hay que nos echar a mano. Bien. Porque si van a tener recursos para ayudarnos, pues claro, o sea, es de ustedes, pues Pues fondos federales. Pues fondos federales, ¿verdad? Continúo. No sé con la reglamentación
administración del propio fondo. Artículo 99. Para los efectos de la protección del patrimonio documental del Estado de Chihuahua, CDB, fracción primera, establecer mecanismos para que el público en general pueda acceder a la información contenida en los documentos que son patrimonio documental del Estado. Fracción segunda, conservar el patrimonio documental del Estado. Fracción tercera, verificar que los usuarios de los archivos y documentos constitutivos del patrimonio documental del Estado que posean cumplan con las disposiciones tendientes a la conservación de los documentos. Que posean o cumplan. Que posean comas, cumplan. ¿No? Verificar que los usuarios de los archivos y documentos constitutivos del patrimonio documental del Estado posean, Cumplan y cumplan. más bien que posean y cumplan. No sería No, verificar es los que usuarios posean, que posean los archivos y documentos constitutivos del patrimonio documental del Estado cumplan. Verificar que los usuarios que posean ahí de los archivos y documentos constitutivos del patrimonio documental del Estado cumplan. O sea, Ahí. Y luego el quitar de nada más los. Que poseen los archivos y documentos constitutivos del patrimonio documental del Estado. Pero es que ahí se refiere al uso de los documentos. Ahí se refiere al uso de los documentos. los usuarios cumplen con Sí, o sea, es verificar que los usuarios de los archivos y documentos constitutivos del patrimonio documental del Estado que posean, o sea, cumplan con las disposiciones tendientes a la conservación de documentos. Muy bien. Sí, o sea, ahí se refiere al uso. a la conservación. La conservación de En la original tiene una coma. Sí, tiene una coma. Que lleva coma y son dos yo quisiera, si me permiten, antes de continuar, en este artículo del 99, ¿sí, 99? Sí. Está dentro de un capítulo que lo dejaron como de la protección del patrimonio documental en la ley general. Está dentro sí de lo que es el título quinto del patrimonio documental, pero viene capítulo 1 del patrimonio documental del Estado y luego en capítulo 2 de la protección del patrimonio documental del Estado. Si pudiéramos agregar el capítulo 2 y el nombre que quedaran dentro de un capítulo para aparejarlo con la ley general. Sí, ahí habría un capítulo 2 que sería de la protección del patrimonio documental. La propuesta sí bien. Bueno, pero ¿cómo quieres? ¿De todos de la misma? Sí, en la propuesta viene así. De la protección del patrimonio documental de la nación. No venía. Continúo con la fracción cuarta. Dar seguimiento a las acciones que surjan como consecuencia del incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 100. Los sujetos obligados deben coadyuvar con el Archivo General en un marco de respeto de sus atribuciones para promover acciones coordinadas que tengan como finalidad la protección del patrimonio documental de la Nación y del Estado. Artículo 101. El Archivo General del Estado podrá recibir documentos de archivo de los sujetos obligados en comodato para su estabilización.
En los casos en los que el Archivo General del Estado de Chihuahua considere que los archivos privados de interés público se encuentren en peligro de destrucción, desaparición o pérdida, deben establecer mecanismos de coordinación con el Archivo General a fin de mantener comunicación y determinar la normatividad aplicable. Deberán establecer. En singular. Ese ya lo habíamos visto. O sea, no es lo que tienen integrado en el 84. ¿Con cuál persona? A ver, es que bueno, yo aquí tengo 80. Ah, bueno, pero es que va a ser de los. Estos son archivos privados. De los. De patrimonio documental, ¿verdad? No sé, es que en el otro era de los privados, tenían la misma distribución. Entonces, ¿estamos bien? Ya por último doy lectura al 103. No lo incluye el 84. En términos del artículo 92 de la Ley General para el acceso de que los archivos privados de interés público sean objetos de expropiación, el Archivo General del Estado de Chihuahua designará un representante para que forme parte del Consejo que debe emitir una opinión técnica sobre la procedencia de la expropiación. Perdón que me regrese otra vez. Es que dice el 103, ¿no? ¿El 100 qué? No. Dice, en los casos en que el Archivo General del Estado de Chihuahua considere que los archivos privados de interés público se encuentran en peligro de destrucción, desaparición o pérdida, deben establecer mecanismos de coordinación. Bueno, todo eso, ¿no? Pero en el 84, segundo párrafo, dice, en los casos en que el Archivo General considere que los archivos privados de interés público se encuentran en peligro de destrucción, desaparición o pérdida, podrán ser objeto de expropiación. Es que no sé si estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo es mantener la comunicación y determinar normatividad, será? En todo caso, ampliar la redacción del 84 para poder eliminar el 102 o extraer del 84 para completar el 102 porque se requiere fácil. Uno es nada más del peligro de su conservación y el otro habla de la posibilidad de expropiación. ¿Y el otro habla de qué, perdón? Uno habla del peligro de destrucción. Sí, y entonces establecerán normas. No, estos podrán ser objeto de expropiación por causa de utilidad pública. Los dos hablan de peligro de destrucción, desaparición o pérdida. Los dos dicen exactamente lo mismo. No. Porque uno dice que pueden estar en esa condición, puedes tener dos acciones, la conservación y la otra la expropiación. Pero son los puede ser objeto de expropiación por causa de utilidad pública. Y acá sí hay una diferencia, ¿no? es que lo
que es el correlativo al 92 de la ley general, ¿no? El 103. El 102, perdón, el 102. El 103 sí. No, el 102. El 102 al 92 de la ley general, segundo párrafo. Ajá. Si lo leen este segundo párrafo, me parece que es el mismo que el 84 segundo párrafo. El 102 corresponde al 92. Sí. Si vemos el segundo párrafo del 84, me parece que es el mismo que del 92 segundo párrafo. ¿Se repite? Aparte es que aplica la normatividad en términos de conservación. El 102 dice nada más que se encuentren en peligro, se establezcan las mantener comunicación y determinar la normatividad aplicable en análisis de protección. El 102. El otro habla de expropiación. ¿Sí? El 103 más bien. Entonces, si habla de expropiación, es igual. Es un procedimiento para evaluar, nada más. El 84, el segundo párrafo hace referencia al 103. Al 103 segundo párrafo. Bueno, al 92. Sí, que va en relación al 92 de la ley general. No, el 102 no, el 103 es el que habla sobre... El 100, bueno, ya vimos el 84. El 102 habla en casos de que el Archivo General del Estado considere que los archivos privados de interés público se encuentran en peligro de destrucción, desaparición o pérdida, deben establecer mecanismos de coordinación con el Archivo General a fin de mantener comunicación y determinar la normatividad aplicable. Puede ser una normativa para conservación, o sea, no es expropiación. El que habla de evaluar la expropiación es el 103. Entonces hay que hacer un consejo para emitir una opinión sobre, no es expropiación, como una facultad que tendría el Archivo General del Estado. En los privados sí establece que pudieran ser, pero acá habla de otra cosa. Pues también son privados, ¿no? Sí, pero estamos hablando, en este capítulo, es el de es el patrimonio del Estado en posesión de particulares. Es que no, bueno, a lo que voy es que nosotros en esta propuesta tenemos dos artículos que hacen referencia a lo mismo y en la general únicamente lo consideran en la 92. Cuando nosotros lo pusimos allá en el 84, que era el equivalente al 75 de la general, la 75 no lo dice, lo dice hasta el 92. Y nosotros sí lo decimos dos veces, con lineamientos diferentes. ¿Me explico? Estamos hablando en ambos casos de documentos privados. Entonces se me hace que estamos duplicando o sobreregulando una cuestión cuando lo podemos dejar en un solo artículo. No sé hasta dónde, el
espíritu de este capítulo, que es protección del patrimonio, son las facultades que tendría el Archivo General del Estado para la protección. Y ahí intervienen no nada más los del Estado, sino también los privados, pero son las facultades que tendría el Archivo General para ciertos niveles. Sí, no, nada más reglamentaban los puros archivos privados. Pero ya lo dijimos en los privados y nos lo volvemos a traer acá. No, lo decimos de diferente manera. Pero los privados, sí, pero a ver, en los de los privados podemos decir puede ser expropiado. Acá decimos el Estado, el Archivo General del Estado podrá evaluar o tendrá la facultad de nombrar un consejo para evaluar la expropiación, que es diferente, que es una facultad. Lo otro es establecer una posibilidad de un archivo. O sea, aquí no estamos diciendo se expropiará, no. Se evaluará para poder expropiar en el momento dado. O se establecerán normas de conservación. ¿Y por qué no lo hacemos en un solo artículo? O sea, ¿me explico? Pero en un solo artículo, ¿en cuál? O sea, son dos temas distintos. Uno es definir los archivos privados con interés público, eso ya está. Pero estas son facultades para la conservación del patrimonio documental. Y ahí tienes que meter también cómo intervendrías con los privados y las expropiaciones. Pero tienes que darle las facultades a los privados. ¿Y por qué la general no lo hace? Pues porque nosotros lo estamos haciendo. Pero o sea, es una facultad que también tiene el Estado de decir, bueno, tenemos que poner las reglas. Porque para esos efectos tendríamos que andar revisando o rescatando en toda la ley a ver qué dice poquito de cada cosa. Cuando dice lo mismo, ¿me explico? Por eso pero es que no es poquito de cada cosa, son temas diferentes. Una es que tú digas cuáles son los archivos privados que tienen interés público y los definas. Y la otra, por técnica legislativa, debiera de concentrarse en un solo articulado. O sea, si estamos hablando de solo articulado con la misma secuencia. Pero a ver, por técnica legislativa, ¿estas no son atribuciones del organismo? Sí, pero es que en eso sí sería revisarlo, se tiene que ver la propuesta porque, como dice Diana, en el 84 nos está hablando de cómo sería la expropiación y luego para poderla llevar a cabo en el 103 nos dice que se tiene que formar un representante. Entonces son como que pasos que se tienen que hacer que vienen en dos artículos. O sea, sí sería verificarlo, no que ya se vaya a quedar, pero sí sería bueno verlo. Sí, es solo una observación, ¿verdad? Desde mi punto de vista, no. Sí, pero el objeto es ese, o sea, de alguna manera es, el articulado es la definición de cuáles son los archivos privados, cómo los consideramos, y en el otro son las atribuciones que tendría que, o las acciones que tendría que hacer el Archivo General del Estado para la conservación y protección de esos archivos. Y ahí tenemos que tener una partecita en donde se hable cuáles acciones tiene que desarrollar el Archivo General del Estado en diferentes casos. No, digo, estoy consciente del fin del artículo, nada más creo que estamos sobreregulando. Nada más. Estamos dando atribuciones. Sí. No estamos regulando, no estamos diciendo se va a hacer el paso siguiente, sino dando atribuciones. Creo que aquí el comentario de la compañera es muy pertinente y considero que sí sería importante regular en un solo conjunto de articulados las disposiciones que hablen sobre el mismo tema, asunto o materia, porque eso nos ayuda a identificar rápidamente el tema del que estamos hablando. Si lo vamos a dejar en el ámbito del patrimonio estaría bien, si lo vamos a dejar en el ámbito de los archivos privados también estaría bien, pero sí regulado bajo la misma estructura del mismo artículo y no en dos o tres momentos diferentes, sobre todo porque en un momento se hace referencia a un consejo y en otro a una comisión o algo así. Entonces, bueno, sería bueno dejarlo en un solo articulado. ¿Tienes una propuesta? ¿Lo leyeron ustedes o alguien tiene que hacerlo? Bueno, ¿puedo formularlo? ¿Puedo hacer una propuesta de artículo? Sí. Ya sería decisión de ustedes ver este capítulo después. En cuanto a lo que habíamos
habíamos acordado al principio, aquí se terminaría este capítulo. Falta el 104. Hasta ahí. Falta el 104. Las autoridades estatales y municipales del Estado de Chihuahua deben coordinarse con el Archivo General para la realización de las acciones conducentes a la conservación de los archivos cuando la documentación o actividad archivística de alguna región del país esté en peligro o haya resultado afectada por fenómenos naturales o cualquiera de otra índole que pudiera dañarlos o destruirlos. Depende del país, o sea, depende del estado. Ustedes me dicen, nos detenemos aquí para la próxima sesión. Ya vamos a acabar. ¿Cómo se ve? 11:16. Es que he comentado que hasta las 11, por eso. Eso bueno. El próximo viernes a la misma hora. Pero ya van a ser 2 horas de reunión entonces, ¿no 3? Es que es como al acuerdo que ustedes y yo trabajo. Gracias. Nada más una pregunta. En próxima sesión reiniciaremos entonces con todos aquellos articulados que quedaron pendientes desde el primero hasta abajo y luego ya después continuaríamos con este capítulo. ¿Será esa la dinámica? No. Bueno, lo que podemos hacer... Gracias, Sofía. Estoy preguntando. Discúlpame, pero... Tenemos pendiente todas las definiciones. Nos faltan las definiciones, no acabamos de la... Pero no hemos terminado. Nada más como de dar todos los pendientes hasta donde vamos y lo voy a continuar con el... Continuar, es que esa es la pregunta. Todavía falta. En cuanto al glosario, sí les pido que me indiquen en qué acuerdo quedaron, si hasta el final, es todo minúsculas, por favor, para quienes no van a mandar Se había contemplado que el glosario lo veíamos hasta el final. Sí. Entonces sí estaría hablando yo para continuar la siguiente sesión. En el acuerdo que habíamos quedado es que el martes me van a mandar ustedes sus propuestas. Yo las voy a plantear en el cuadro, se ve si se aprueban en cuanto a la mesa. Y ya seguiríamos con el siguiente capítulo en el que nos quedamos. O con lo que sigue. Gracias. A ustedes, gracias por la paciencia y una disculpa otra vez por lo que fueron las dificultades técnicas, por mi dificultad para hablar. Perdón, ¿esta sala les pareció bien para jugar? No. Sí, esta sala, yo siempre pido de preferencia las de abajo, que son las que, con las que trabajamos la vez pasada, estaban más ocupadas.